Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de profecía contra Tiro. En el mundo existen diferentes países y ciudades con realidades económicas, políticas y sociales completamente diferentes. Algunas ciudades y países son ricos y en otros países son pobres y con grandes carencias. En el tiempo bíblico, la ciudad de Tiro fue una ciudad relevante, muy poderosa, económicamente, comercialmente, muy fuerte, sobre todo en el comercio marítimo, con barcos mercantes. En el tiempo del profeta Ezequiel, esta ciudad de Tiro tenía una relevancia máxima. Representaba la riqueza de aquella época. Y esta ciudad, que en ese tiempo tenía un alto grado de población, se transformó en una ciudad orgullosa profundamente de sí misma, de su riqueza, de su comercio. Entonces, el libro de Ezequiel, en el capítulo 26, versículo 1 en adelante, puedes encontrar en la Biblia una profecía contra esta ciudad de Tiro. Y dice: habían pasado 11 años desde que llegamos presos a Babilonia. Esto lo declara el profeta Ezequiel. Había llegado preso junto con muchos otros deportados de Jerusalén. Fueron esclavos a Babilonia. Esto como resultado de la rebelión y del orgullo del pueblo de Dios, de Judá y de su ciudad más importante, que es Jerusalén. Y Ezequiel declara y dice: el día 1 del mes de Adar, Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, la ciudad de Tiro se burla de Jerusalén y dice: la gran ciudad, centro del comercio mundial, ha quedado en ruinas. Ahora me toca a mí hacerme rica como ella. En otras palabras, esta ciudad de Tiro ve la desgracia de Jerusalén y ellos, a la distancia, se sienten fuertes y seguros, política, social y económicamente. Y ese orgullo les lleva a menospreciar, a burlarse de los demás. ¿Y cuál es la palabra que Dios le da a Ezequiel? Declara en el versículo siguiente: por eso yo, el Dios de Israel, afirmo, ciudad de Tiro, yo me pondré en contra tuya. Haré que se levanten contra ti muchas naciones, como se levantan las olas en el mar. Esas naciones derribarán tus murallas y echarán abajo tus torres. De la ciudad no quedará más que piedras. Te saquearán por completo. Tus playas no servirán más que para poner las redes a secar. Es decir, no obtendrás pesca. Y en tus ciudades, en tierra firme, la gente morirá atravesada por la espada. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Les juro que así será. Recuerda que las palabras de la Biblia fueron hechos físicos que sucedieron con una enseñanza espiritual. ¿Qué debes aprender de lo que ocurrió con Tiro? En la actualidad hay muchas ciudades, muchos países que están en pobreza. Hay naciones completas que están en un caos absoluto, en un caos social, en un caos político, en una profunda crisis económica. Y tristemente
por cuanto estamos en el tiempo final, esto seguirá empeorando. Y cuando comience el tiempo de tribulación, la hora de la prueba sobre este mundo, en poco tiempo más, las cosas empeorarán. Y no habrá país ni ciudad que se libre. Entonces, aquellas ciudades que, a semejanza de Tiro, pueden hoy todavía sentirse fuertes, poderosas, quizás menosprecien a esas ciudades que están en desgracia, y también países que económicamente aún tienen un alto nivel socioeconómico, pero porque la palabra de Dios lo dice, que en el tiempo final caerán. La crisis económica, política y social afectará no solo a los países y ciudades pobres, sino que a las ciudades grandes y poderosas de este mundo también las afectará. No confíes en las riquezas. No confíes en Tiro. No confíes en que puedas vivir en un país seguro, aparentemente, ordenado o con un mayor ingreso económico. No confíes en el hombre, porque el orgullo y la soberbia de estas naciones y de estas ciudades poderosas los llevarán a la ruina. Dios ama a las personas, de tal manera ama al mundo entero que dio a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que toda persona que crea en Jesús, que rinda su vida a Jesucristo, no se pierda, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna en Jesús. Tristemente, el ser humano, la sociedad en general, no escucha la voz de Jesús, no le interesa. Por eso se vuelve, tal como Tiro, el hombre se vuelve soberbio, el ser humano se vuelve orgulloso, como lo declara segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que puedes encontrarlo en la Biblia. Y dice que en los últimos días, estamos en el tiempo final, se acerca el tiempo de tribulación y declara, habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Logras ver cómo la palabra de Dios logra mostrar el carácter del ser humano, de la ciudad de Tiro, de esos países poderosos y también de los no tan poderosos? La sociedad piensa solo en su propio beneficio y en su dinero. Y declara a continuación, la gente serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Te ruego que mires a la sociedad a tu alrededor, independiente del país y de la ciudad pequeña, mediana o grande en la cual vivas. Podrás ver cómo la gente en general cada día se vuelve más orgullosa, rebelde, desagradecida. No tiene consideración por las cosas santas de Dios. Y añade, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. No se van a dominar a sí mismos. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Ese es el carácter en general del ser humano, de la sociedad, preocupados de sí mismos, de sus deseos, de sus anhelos. Se vuelven orgullosos y no buscan a Dios. Aman el placer, aman las cosas temporales, la riqueza, la gloria, el prestigio, en vez de buscar y amar a Dios. Por lo tanto,
la ciudad se vuelve orgullosa y el país también se vuelve soberbio. Por eso a continuación Ezequiel dice a Tiro y a todas las ciudades en general. Versículo 7 de este mismo capítulo 26 declara: Ciudad de Tiro, voy a traer del norte al rey Nabucodonosor para que te ataque. Nabucodonosor es rey de Babilonia. Es el rey más poderoso que existe. Vendrá con un ejército grande y poderoso y matará a la gente de tus ciudades en tierra firme. Para conquistarte, lanzará sus ejércitos contra ti. Construirá rampas y hará escaleras y traerá máquinas para derribar la muralla y las torres de la ciudad. No te escaparás. Dice a continuación: el rey de Babilonia entrará por los portones de tu ciudad como todo un conquistador. Sus caballos levantarán tanto polvo que ni respirar podrás, y harán tanto ruido al andar que las murallas se sacudirán. Tus calles quedarán totalmente pisoteadas. Nabucodonosor matará a todo tu pueblo y derribará tus gruesas columnas. Sus soldados se adueñarán de todas tus riquezas y mercancías. Derribarán tus murallas y tus hermosos palacios, y luego echarán al mar todos los escombros. Así es como pondré fin a tus fiestas y celebraciones. Ciudad de Tiro, vas a quedar completamente desierta, como una roca donde se ponen las redes a secar, y nadie volverá a edificarte. Yo, el Dios de Israel, he dado mi palabra y la cumpliré. Además, ciudad de Tiro, quiero decirte que será tan fuerte el ruido de tu caída y tan agudos los gritos de dolor de quienes queden con vida, que los países cercanos al mar temblarán de miedo. Todos sus reyes bajarán de sus tronos, se quitarán sus ropas reales y llenos de miedo se sentarán en el suelo cuando vean lo que va a pasar contigo. Se espantarán tanto que no dejarán de temblar. Entonces te dedicarán este canto fúnebre: ciudad de Tiro, antes tan conocida, tan poderosa en el mar y tan temida por todos, ¿cómo has quedado destruida? Cuando lees esta profecía, puedes pensar: qué palabra profética tan dura, tan terrible. ¿Por qué Dios da esta profecía? Él lo hace para que haya arrepentimiento. Porque Tiro representa al orgullo del hombre, a ciudades y países que no buscan la gracia de Jesús, que confían en sí mismos, y eso los hace volverse orgullosos, codiciosos, amando el dinero, amando el placer, y en consecuencia no aman al prójimo, no respetan a las personas, hacen lo que les da la gana, y eso trae graves consecuencias. Dios, cuando juzga, les deja hacer lo que ellos quieran, y eso les traerá autodestrucción. En algunos casos puede ser una guerra con otro país, o una guerra económica, o una guerra política, y sencillamente Dios se aparta y permite que la maldad se levante, que la violencia se levante. Y así es como puedes observar en el mundo ciudades grandes, medianas, pequeñas, países poderosos, medianos y también pobres, cómo se autodestruyen con malas decisiones, porque no buscan a Dios, no buscan a Jesucristo, no piden su gracia, su misericordia. Por lo tanto, Dios los juzga
y los deja hacer lo que ellos quieran. Y como el ser humano en su corazón está guiado por la codicia y el orgullo, se corrompe y cae en la desgracia. Y es así como puedes ver países poderosos, ciudades importantes, cómo su nivel de crisis económica aumenta. La inflación, el aumento en la pobreza en las calles, tristemente con más personas viviendo sin hogar, el aumento descontrolado del uso de sustancias ilícitas, unido al aumento de grupos que trafican esas sustancias, profundas crisis de vivienda, colapsos en los sistemas de salud, inmigración descontrolada, crisis social con levantamiento de violencia. Las personas se rebelan contra sus autoridades. Profundas crisis políticas, casos de corrupción, y las cosas siguen empeorando. ¿Entiendes que cuando la destrucción se levanta, no necesariamente necesita haber una guerra entre países para que esta profecía se cumpla? Te ruego que mires a tu alrededor, veas en la ciudad o en el país en que te encuentras y podrás observar cómo poco a poco este destructor va avanzando en la sociedad. Poco a poco, como dice la profecía, estas profundas crisis van conquistando las calles, haciendo cada vez más ruido, derribando a las personas, quitándoles sus bienes, quitándoles sus casas, acabando con las fiestas y celebraciones, generando ruido, descontento general en la población. Algunos observan con espanto, con temor, cómo las ciudades y los países, cuán distintos eran hace 10 años atrás, cómo ha empeorado todo y cómo la próspera, hermosa y bonita ciudad en la que vivían al paso de este destructor va quedando en pobreza, en crisis y en tristeza. Todo esto es fruto de que el ser humano ha apartado a Dios de sus vidas. No busca a Jesucristo. Por lo tanto, ellos hacen lo que quieren. La justicia a la manera de ellos. Y la justicia del hombre, dice la palabra de Dios, es como un trapo de inmundicia. La justicia del hombre es manipulable y esto lleva, unido al orgullo y a la codicia, a la destrucción de las personas. Estamos en el tiempo final y esto lo verás cada vez más. El hombre en general se ha corrompido, se ha apartado de Dios, rechaza la gracia de Jesús. Por eso, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17, declara la palabra de Dios: digo y requiero en el Señor, hermanos, que ya no andéis como los otros gentiles, como las personas en general, que andan en la vanidad de su mente, pensando en las cosas temporales, viviendo para lo material, para el éxito, para la prosperidad. No vivas esa vida, porque esa es la vida que vive la gente de Tiro, solo pensando en lo terrenal. ¿Y qué añade? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto representa el pensamiento de Tiro, de las ciudades actuales, la población en general, afanadas en lo terrenal, por ignorancia, no buscan ni tampoco quieren conocer a Dios. El corazón se vuelve duro. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Te ruego que comprendas que
estamos en el tiempo final. En poco tiempo más empezará el tiempo de tribulación y ya podemos ver el engaño, la mentira, la crisis, cómo se está manifestando en el mundo. Porque además del corazón engañoso y perverso del ser humano, existe el enemigo, el diablo, y la palabra de Dios declara en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice: si nuestro evangelio aún está encubierto a muchas personas, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, personas que no lo ven, no entienden el amor de Dios, no comprenden el amor de Jesús. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces ves que el ser humano en su corazón se ha endurecido, se ha vuelto soberbio y orgulloso. Y en medio de eso, además, el engañador, el diablo, lleva a las personas a la incredulidad, a no querer buscar a Jesucristo. Y las personas más se cierran. Eso pasa con Tiro. Eso pasa con tu ciudad, con tu país. Ahora bien, te ruego que no critiques ni te quejes contra las autoridades del país en el cual tú estás viviendo. Solo entiende lo que sucede y que entiendas el tiempo en que vivimos. Y ora en bendición de toda autoridad política, judicial, de todo ámbito. Y te invito a que vayas a Jesucristo. Pon tu confianza en Jesús, amando a Jesús y obedeciéndole. Comprende que el mundo va a la destrucción y solo pon tu confianza en Dios, porque estamos en este tiempo final y nos acercamos en poco tiempo más al inicio de la tribulación. El hombre ha escogido esta vida de violencia, de rebelión, de orgullo. No considera a Dios en sus decisiones. Por lo tanto, la destrucción se levanta. Y por otro lado, la gran mayoría de los cristianos está en apostasía. Es decir, no ama a Dios, no ama a Jesucristo de verdad. No le busca, no le obedece. Muchos cristianos están viviendo en hipocresía, en apariencia. Tienen también el entendimiento entenebrecido. Aman lo terrenal, lo temporal. No ponen su corazón en Jesús, en amarle, en obedecerle. Por eso es que se está levantando cada día más la violencia. Y en poco tiempo más comenzará la tribulación sobre este mundo. Y debes entender que Dios, nuestro Padre Celestial, es amor. Él es lento para la ira. Él es grande en misericordia. Él es bueno y lo demostró al dar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que vaya a Jesús, que rinda su vida a Jesucristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios es paciente. Hace muchos años que Dios ya viene haciendo este llamado al arrepentimiento, al mundo, a las personas, por medio de diferentes siervos, para que vayan a Jesucristo, para que salven sus almas. Te ruego que rindas tu vida a Jesucristo por completo. Te ruego que lo entiendas. Si tú ya eres cristiano, más te das cuenta que estás viviendo en hipocresía. Dale un giro a tu vida hoy. Ordena hoy tu vida. Reconoce tus faltas. Pide perdón a Dios a través de Jesucristo. Ordena tu vida porque viene tiempo de aflicción. Y ya puedes experimentar la crisis creciente en el país y en la ciudad donde vivas. De la misma manera
Si tú no conoces a Jesucristo, ríndele tu vida a Jesús. Al final de este podcast hallarás una oración donde le pedirás a Jesús el perdón de tus pecados y Jesucristo te perdonará. Le confesarás como tu Señor y como tu Salvador. Pondrás tu fe en Él y Jesucristo te dará vida eterna, te dará salvación, te dará perdón, te restaurará y a partir de ahí debes buscarle, amarle, obedecer su palabra, orar a Dios en el nombre de Jesucristo y Dios te escuchará. Debes leer la Biblia y pedir a Dios que te guíe a qué iglesia cristiana asistir para bautizarte, para ser un discípulo de Jesucristo. Estamos en tiempos peligrosos, tiempos finales, y se acerca el tiempo de tribulación, porque Dios es lento para la ira, paciente, grande en misericordia, en dar oportunidades, y también Él es justo, juzga con justicia, no tiene por inocente al culpable. Entonces Dios juzga con justicia. Progresivamente su presencia se aparta y cada vez es quitada más su protección, porque el ser humano en general rechaza el amor de Dios y vive en hipocresía, en religiosidad. Es así como llegará el momento en que en poco tiempo más comenzará la tribulación. Esos 7 años donde habrá aflicción en el mundo, donde si tú sientes que hoy es difícil lo que está sucediendo en tu país o en tu ciudad, en la tribulación será aún peor, con sellos, trompetas, con copas de la ira, con profunda crisis económica, enfermedades globales, incendios devastadores, terremotos, desastres naturales y también graves guerras. Debes entender que la ciudad de Tiro caerá. Todos los países poderosos y débiles caerán. En el momento más duro de la tribulación, el libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 19, dice que arrojarán su dinero las personas a la calle y lo tirarán como si fuera basura. Ni su oro ni su plata los salvará cuando llegue ese día del enojo del Señor, del justo juicio de Dios, el tiempo de tribulación. Y sus cosas materiales no los saciarán ni los alimentarán, porque su avaricia solo los hace tropezar. Cuando comienza el tiempo de tribulación, la inflación, la crisis aumentará aún más. Y no hay país que te pueda librar. No hay economía poderosa en este mundo que te pueda proteger. Solo Jesucristo. Solo en Él hallarás paz, provisión y protección. Te ruego que mires a tu alrededor, porque tristemente muchos cristianos no se dan cuenta, no están viendo a su alrededor, como Jesucristo lo dijo. Muchos tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, no están viendo las señales, lo que ocurre, cómo la maldad aumenta, cómo en la apostasía en la iglesia cristiana aumenta. No lo quieren ver, siguen viviendo como que si todo está normal. No están rindiendo sus vidas a Jesucristo. Jesús también lo dijo como advertencia a aquellos que son religiosos. En Mateo capítulo 16, versículo 2, les dijo: al llegar la noche, ustedes dicen, mañana va a hacer buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, ustedes dicen, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y nublado. Bien que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. Jesús les dice: ¿qué les pasa?
no logran ver, no logran entender cómo está cada vez peor este mundo, cómo la crisis y la violencia cada día aumenta y no hay lugar donde puedas esconderte. Por eso que Dios en su justicia juzga, su presencia cada vez más se va apartando y la violencia aumenta y aún más aumentará cuando comience la tribulación. Porque Dios ama a las personas. Jesucristo te ama. Y si no quieres oír su voz, su palabra, entonces Dios dará la última oportunidad, el tiempo de tribulación. Y será la última oportunidad para que las personas en general despierten y comiencen a ver con sus ojos y se arrepientan y ordenen sus vidas y sean cristianos de verdad, que estén dispuestos a seguir a Jesucristo, a perder sus vidas, su orgullo y amar a Jesucristo y obedecerle. La tribulación traerá mucha aflicción a las personas. A través de las cosas malas que vendrán en la tribulación, habrá un despertar. Muchas personas se darán cuenta de que el dinero, de que el poder, de que la gloria de este mundo de nada sirve y se arrepentirán y buscarán a Jesucristo. Habrá un avivamiento, un despertar, pero tendrán que sufrir mucho. Y peor aún, cuando el anticristo aparezca y comience a perseguir a los cristianos. Ese será el último afligidor y que obligará a que los cristianos decidan de verdad si están dispuestos a obedecer a Jesucristo, a seguir a Jesucristo y perder sus vidas en este mundo, porque el anticristo los llevará encarcelados, los martirizará. O la opción será que renuncien a Jesús, se hagan parte del gobierno del anticristo, pero al final perderán sus vidas en el infierno para siempre. Te ruego que te des cuenta que estamos en el tiempo final, que es hora que despiertes. Despierta hoy. No esperes el dolor. No esperes la destrucción de tu ciudad. No esperes la destrucción de tu país. Busca a Jesucristo. Clama a Dios a través de Jesús, porque Dios te ama. En el tiempo de tribulación que vendrá, habrá muchos que volverán sus vidas a buscar a Jesucristo. Serán hijos pródigos, como la historia del hijo pródigo la puedes encontrar en Lucas, capítulo 15, versículo 11, y que dice: un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Orgullo, ¿logras verlo? Entonces, el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Este hijo representa al mundo en general, a las personas en general, que quieren hacer las cosas a su manera, que quieren vivir su vida y no consideran la voluntad de Dios dada a través de Jesucristo. A diferencia del otro hijo que se quedó en casa, esos pocos que quieren permanecer buscando a Jesucristo. La gran mayoría de las personas solo busca vivir su vida a su manera. Y pueden seguir yendo a la iglesia, pero eso no quiere decir que rindan sus vidas a Jesucristo, porque siguen viviendo sus vidas a la manera de ellos. Y les pasa lo que les pasó a este hijo menor, que se fue de la casa. Terminó derrochando todo su dinero en una vida desenfrenada. Terminan perdiendo sus vidas en lo temporal, haciendo lo que ellos quieren. Sin embargo, llega el momento de tribulación. ¿Y qué es lo que ocurrirá en poco tiempo más? Porque dice a continuación:
al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Y él, este hijo menor que se fue de la casa, comenzó a morirse de hambre. Y así sucederá con muchos cristianos en el tiempo actual y aún más en el tiempo de tribulación, que creen que porque tienen dinero, tienen recursos o logran vivir sus vidas, Dios está con ellos. Y no entienden de que están viviendo sus vidas separados de Jesucristo, haciendo lo que ellos quieren, no lo que Jesucristo quiere para sus vidas. Entonces, cuando venga este tiempo de tribulación y de aflicción, la desesperación los invadirá. El hambre los afligirá. ¿Y qué hizo este hijo menor que se fue de la casa, que perdió todo y que está en la profunda crisis económica? Dice a continuación, convenció a un agricultor local donde él estaba de que lo contratara, y este hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Y este joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Esto quiere decir, cuando venga la tribulación, llegará un momento en que la desesperación, la aflicción de las personas llegará a un punto extremo, y Dios permitirá eso por amor a las personas. Y esto lo vemos a continuación, porque dice que en medio de esta aflicción y dolor, de esta crisis, de la caída de Tiro, de que la ciudad que escogiste que te iba a dar seguridad, trabajo, provisión, que el país donde tú supuestamente ibas a progresar y creías que ibas a estar bien, ahora te das cuenta que está en quiebra, en aflicción y en destrucción. Dice a continuación que este joven finalmente entró en razón, recapacitó. Es decir, ese corazón duro, engañoso, orgulloso, que no quiere oír, que no quiere aceptar que nadie lo contradiga, será quebrantado y entrará en razón. ¿Y qué hizo este joven? Dijo a sí mismo, en casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Y piensa, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Es decir, tal como este joven, que en su orgullo y su soberbia vivió alejado de Dios, la aflicción, la crisis que vendrá a este mundo hará que despierte y diga, debo ir a Jesucristo, debo tener esa relación con Dios, debo humillarme. Y así es como muchos se humillarán. Y Dios es amor, porque dice a continuación esta historia que nuestro amado Jesús contó. Entonces el joven regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Ese es el amor de Dios, que aún está disponible a través de Jesucristo. Tú solo debes humillarte ante Jesucristo, rendirle tu vida a Él, confiar en Él, pedirle a Él que te perdone y te limpie, y la hermosa sangre de Jesús te perdonará, te limpiará. Y mantenerte en casa, no volver a salir, no volver a irte, permanecer unido a Jesucristo, obedeciéndole. Si vemos cómo concluye esta historia, cuando el hijo se acerca, le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Humillación
quebrantamiento, humildad. Pero su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Esto significa, tal como Jesucristo lo dijo, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay alegría en el cielo cuando un hijo pródigo vuelve a casa, cuando un cristiano que estaba apartado, que estaba en hipocresía, se arrepiente de verdad y ordena su vida. Hay alegría en el cielo cuando una persona que no conoce a Jesús se arrepiente de llevar una vida de pecado, de orgullo, de desobediencia, de rebelión, y vuelve a casa, busca a Dios, rindiendo su vida a Jesucristo. Recuerda que Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Él es la puerta, Él es la vida. En Él y solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Cuando amas a Jesucristo, rindes tu vida a Él y le obedeces, amas al Padre y obedeces al Padre. Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Él nos revela al Padre. Obedece a Jesucristo. Sé un discípulo de verdad. Confía en Jesús. A través de Él, pon tu confianza en Dios. Estamos en un tiempo de aflicción que empeorará cuando comience la tribulación. Por eso, ordena hoy tu vida. Rinde tu vida a Jesucristo. Permanece en casa con Jesús hoy. Depende cada día de Jesucristo, oyendo su palabra, obedeciéndole, haciendo su voluntad. Recuerda cuál fue el premio del otro hijo, el hijo mayor, el que se quedó en casa. ¿Cuál fue el premio? El padre le dijo: hijo querido, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Cuando tú buscas a Jesús y a través de Jesucristo llegas al Padre y permaneces en Jesús, todas las riquezas espirituales, las riquezas de Dios en Cristo Jesús serán tuyas. El perdón, la justificación a través de Jesucristo, la salvación que Jesús te da, la vida eterna en Cristo Jesús, su sanidad, la paz de Dios en tu vida, el amor del Padre, el amor de Jesús en ti, una relación con Dios a través de Jesús. Son riquezas espirituales. ¿Lo comprendes? También el amado Espíritu Santo que envía a nuestro Padre Celestial a morar en tu vida cuando tú rindes tu vida a Jesucristo y crees en Él y lo haces tu Señor. También la Biblia, la palabra de Dios, es tu tesoro. El Espíritu Santo te enseña a través de su palabra, te enseña a través de la Biblia. Tu Padre Celestial es tu riqueza, es tu premio. Jesús es tu tesoro. Las riquezas espirituales de Dios en Cristo Jesús son tuyas. Nada en este mundo se compara con las riquezas de Dios para ti. Lo demás, lo material, es añadidura. Dios te proveerá. Si tú permaneces en casa, teniendo esa relación con Dios a través
de Jesucristo, permaneces en Jesús, no solamente tendrás sus riquezas. ¿Qué más tendrás? Su protección. Recuerda que este hijo mayor que se quedó en casa no experimentó la aflicción, no experimentó el hambre que el otro hijo menor tuvo, el dolor, la tristeza, la crisis que el hijo menor experimentó. Ese es el premio de que te quedes en casa, que estés con Jesús cada día, que busques a Dios cada día, orando al Padre en el nombre de Jesucristo. Esa es la bendición, su amor, el amor de Dios, el amor de Jesús en tu vida, sus riquezas espirituales, su protección y su provisión. Eso es lo que Jesucristo en el capítulo 3 de Apocalipsis le declaró a la iglesia fiel de Filadelfia, es decir, para aquellos que permanecieron en Jesucristo, se apartaron del pecado, se apartaron de la inmoralidad, de la violencia, se apartaron de la ira, del orgullo, de la mentira, de la codicia, se apartaron del robo, se apartaron del pecado, se consagraron a Dios, yendo a Jesucristo, rindieron sus vidas a Jesús, perdieron sus vidas por causa de Él, pusieron límites a las cosas de este mundo, a los afanes, a los disfrutes temporales, pusieron límites a las cosas de este mundo para que su corazón fuera de Jesucristo. Y a través de Jesús, su corazón, su mente, sus motivaciones fueran para Dios y que Dios fuera el centro de sus vidas. El premio fue que Jesús dijo a Filadelfia: por cuanto me has obedecido, permaneces en mí, te libraré de ese tiempo de destrucción que vendrá durante la tribulación. Aún puedes ir a casa hoy, antes que comience el tiempo de tribulación que se aproxima. Porque una vez que comience la tribulación en poco tiempo más, esa promesa ya no aplicará, porque la promesa que Jesús hizo a Filadelfia es para aquellos que hoy le creen y le obedecen. Por otro lado, aquellos que no le creen ni le obedecen serán como los hijos pródigos, que durante la tribulación tendrán que experimentar el dolor y la aflicción para volver a casa. Te ruego que despiertes hoy. La destrucción de Tiro ya está en camino. No habrá ciudad ni país que se libre. Nada puedes hacer, solo puedes orar por las autoridades de tu país y sujetarte a toda autoridad y entender que tu protección, que tu provisión está en Jesucristo y que si estás escondido en Jesús, estarás protegido por el Padre, nuestro Padre Celestial, y seguirás trabajando, cumpliendo con tus estudios, en tu colegio, en tu escuela, en tu universidad, y seguirás haciendo tus responsabilidades normales. Solo que tu vida debe cambiar. Debes permanecer en Jesús para que el Espíritu Santo te guíe y tu corazón no se endurezca por las cosas malas que van a venir. Y peor aún cuando comience la tribulación. Serán años terribles los que se aproximan. La esperanza y la confianza es que al final de la tribulación, Jesucristo volverá al final de esos 7 años y todo ojo le verá. Será un acontecimiento mundial. En medio de la destrucción, del dolor, las naciones temblarán por las cosas que sucederán en la tierra, en el cielo y el mar. Y nuestro amado Jesucristo, en su segunda venida, primero arrebatará a los suyos, rescatará a su pueblo, y en segundo lugar vendrá a este mundo a destruir la maldad, el gobierno del anticristo, a juzgar, y comenzará
su reino milenial y los cristianos estaremos con Jesús y tendremos gozo y paz, porque en su reino milenial le serviremos y estaremos para siempre con Él y con nuestro Padre, una familia espiritual en Cristo Jesús. Te ruego que te des cuenta que esta profecía contra Tiro, la destrucción que viene, será para todos los países y ciudades en el mundo. Algunos primero, otros después, mas ninguno se librará, porque estamos en el tiempo final. Es hora de que tomes determinaciones, busques a Jesucristo con todo tu corazón, para que a través de Él vayas al Padre. Ordena tu vida, aún hay tiempo de que estés unido a Jesús y permanezcas en Él, antes que comience el tiempo de tribulación, en poco tiempo más. Permanece en Jesús para que la gracia de Dios esté en tu vida y el amado Espíritu Santo te guíe y seas un cristiano de verdad. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Restauración final. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Restauración final.